El 14 de septiembre de 1524, en Roma, en la Basílica de San Pedro, San Cayetano detiene Juan Pedro Carafa, más tarde Papa Pablo IV, Bonifacio de Coli y Pablo Consiglieri, emitían la profesión religiosa, la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, dando así inicio a la orden de los teatinos. Y no solo, sino originando un nuevo estilo de vida en la Iglesia, el de los clérigos regulares. El 14 de septiembre de 2024, los teatinos estaremos cumpliendo 500 años de existencia, nuestro quinto centenario desde la fundación de la Orden. Un acontecimiento semejante no se puede reducir en la celebración de un único día. Es así que un año antes, el 14 de septiembre de 2023, damos apertura a nuestro año jubilar teatino. El año jubilar en la historia de la Iglesia es un año particular de gracias y también de reconciliación. Jesucristo es nuestro júbilo. Jesucristo es la gracia, el don más grande que nos da el Padre Eterno y también el motivo de nuestra reconciliación. En este marco, el Papa Francisco ha concedido a los teatinos, tanto los religiosos profesos, sacerdotes, hermanos, como a los laicos que se ven cercanos, allegados al apostolado, al carisma y a la espiritualidad de la orden. Ha concedido, como decía, una indulgencia plenaria. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es una indulgencia? Y la respuesta nos la da San Pablo VI en la Constitución Apostólica acerca de la doctrina de las indulgencias, que cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1471. Y dice lo siguiente: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. Para entender las indulgencias, vayamos al pecado y a las consecuencias, los efectos que dejan en nosotros. La primera consecuencia del pecado es la pena eterna que hace que perdamos la comunión con Dios, el estado de gracia y la posibilidad de participar de la vida bienaventurada, de la vida del cielo. Esta pena eterna queda restaurada por medio del sacramento de la reconciliación, cuando nos confesamos. Es bueno recordar en esta ocasión cuáles son los requisitos para una buena confesión. En primer lugar, la contrición y el dolor por el pecado cometido. En segunda instancia, la confesión al sacerdote de todos los pecados mortales, y la Iglesia sugiere también los veniales, sin esconder nada. Y en un tercer lugar, la satisfacción por el pecado, es decir, el deseo de enmienda. Cuando somos perdonados, sin embargo, en nosotros queda una condición, otro efecto de este pecado. Y no es que Dios nos castiga solamente o es una venganza de Dios porque hayamos pecados. Son las condiciones naturales de nuestros actos que dejan sus consecuencias, dejan sus residuos. En nosotros queda una cierta pena temporal, que son residuos del pecado. Esta pena temporal la percibimos de modo muy concreto. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hemos pedido perdón por un pecado y nuevamente hemos caído en el mismo? En nosotros, una vez que pecamos, queda una cierta tendencia, un apego no del todo sano hacia las criaturas, cuando en realidad deberíamos tender hacia el Creador. Un desorden deja en nosotros el pecado que hace que muchas veces optemos por el mal en vez de optar por el bien. La Iglesia tiene sus remedios, podríamos decir, para ayudarnos a volver a ordenar esta vida que estaba desordenada. Por un lado, la oración frecuente, la intercesión de los santos y de la Virgen Santísima, los sacrificios, la penitencia y también la frecuencia y frecuentar los sacramentos. Y por otro lado, el don de las indulgencias. Indulgencias que nos llega no en un sentido mágico,
sino por la lógica de la comunión eclesial, por la intercesión de aquellos que ya alcanzaron la vida de la gracia, que lo son los santos, y aquellos que todavía se están purgando, es decir, por los fieles difuntos. Hay una comunión entre todos los fieles bautizados, los que ya son santos, los que se están purgando y nosotros que peregrinamos en este mundo. Tal es la unión entre los bautizados que entre todos colaboramos para la santidad del cuerpo. En esta lógica entra la indulgencia. La Iglesia dispone de, podríamos decir, este tesoro para ayudar a ordenar nuestra vida que se vio afectada por el pecado. ¿Y cómo puedo obtener la indulgencia plenaria? ¿Cómo puedo lucrar la indulgencia plenaria? Es en esta ocasión, en el marco del Jubileo Teatino, visitando una iglesia de la orden o una iglesia animada por los padres teatinos. En ella puedo rezar el Santo Rosario o hacer una visita al Santísimo Sacramento, siempre con un espíritu de devoción y de piedad, y también un verdadero deseo de enmienda, de conversión, de dolor por el pecado. Las condiciones, los requisitos para lucrarla son 3. Confesión de los pecados, en un segundo lugar, comunión. Se sugiere dentro de la Eucaristía, pero por ejemplo, en el caso de los enfermos, cuando se los visita un sacerdote, un ministro de la Eucaristía, incluso siguiendo una celebración eucarística de los padres teatinos por alguna de las redes, también se puede lucrar la indulgencia plenaria para los que están impedidos de salir de sus hogares. Y en una tercera instancia, rezando por las intenciones del Santo Padre. Intenciones que el Papa nos presenta cada mes. Recordemos que la indulgencia la puedo ganar solamente una vez al día y la puedo ganar o por mí o por alguna alma de un fiel difunto, de un familiar, a un ser querido difunto. Me puedo confesar o recibir la comunión, aunque se sugiere que sea en el día en el que visito la iglesia y hago el acto de devoción. Sin embargo, puede entrar dentro del marco de los 20 días antes o 20 días después de haber visitado y rezado en el templo. Por último, para cerrar, vayamos a aquello que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1478. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer a obras de piedad, de penitencia y de caridad. Este año jubilar, entonces, nos trae un don muy grande, un regalo inmenso, la capacidad no solamente de recordar el pasado, sino también de evaluar mi presente como sacerdote, como religioso o como laico, cercano al carisma de San Cayetano de los padres teatinos, para poder seguir viviendo después del 2024 hacia adelante de un modo pleno, en la gracia de Dios, el carisma que el Espíritu Santo inspiró a la Iglesia por medio de nuestros fundadores.